Entonces, esta semana ya vamos a comenzar a hablar sobre la hidrodinámica. Hidro en ocasiones se puede confundir con agua, pero no necesariamente los estudios que realizamos son de agua. En general son de cualquier fluido, llámese líquido o gas. Dinámica porque vamos a utilizar las leyes de movimiento de Newton, así como en el curso de dinámica, pero en dinámica estudiábamos objetos sólidos. Y ahora vamos a estudiar objetos fluidos esencialmente en algunas tuberías o tubos de corriente, físicos o imaginarios. Imaginarios no quiere decir que no existan, significa que a lo mejor trazamos mentalmente un tubo de corriente por donde hay cierto flujo y por ahí vamos a hacer el estudio en general. No sé si antes de compartir pantalla alguien tiene alguna pregunta. Aquí me dice Yadira que si voy a subir el video a YouTube. Sí, lo voy a poner en YouTube y también lo voy a compartir en la plataforma para que ustedes puedan ver el video las veces que quieran y puedan disfrutar el contenido de calidad en la plataforma. Entonces, sí, va a estar ahí. Y bueno, las tareas también habrá que subirlas ahí por el tiempo que dure esta situación. Probablemente sean estas 2 semanas nada más, pero si Alfaro se corona como emperador de Jalisco, pues entonces a lo mejor es más tiempo o no sé qué pase. Por lo pronto, esta semana y la siguiente vamos a hacer las cosas de manera virtual. Y déjenme compartirles pantalla. Listo. Hoy vamos a hablar de la ecuación de continuidad. Lo bueno que ya están todos con su micrófono en silencio, que bueno. Vamos a hablar hoy sobre la ecuación de continuidad. Yo voy a quitar mi video para que no se descargue tan rápido la computadora. Ok. Entonces, el tema es ecuación de continuidad. Y esta ecuación de continuidad hace alusión a uno de los principios fundamentales de la física. Entonces, aquí lo voy a poner. Está íntimamente relacionada con la conservación de la masa. Les sugiero que tomen nota de lo que yo voy apuntando aquí, aunque también lo voy a subir a la plataforma, pero ustedes van a tener que subir sus notas a la plataforma inmediatamente cuando termine la clase para tomar lista. Los que no lo suban en un lapso de 10, 15 minutos después, pues van a tener falta, a menos que se comuniquen conmigo con alguna justificación o pretexto bastante convincente. Entonces, tomen nota para que suban sus apuntes también a la plataforma. Esa va a ser su asistencia. Entonces, vean, esto es muy importante lo que acabo de escribir. La ecuación de continuidad está estrechamente relacionada, si no es que es un sinónimo, de la conservación de la masa. Y bueno, si ustedes son algo curiosos, van a decir, bueno, ¿qué cosa es la conservación de la masa? Conservación de la masa. De hecho, yo lo enuncié jocosamente la clase anterior, la semana pasada, y les dije que decía algo así como que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma en tamales. Si tienes 10 kilogramos de masa, pues al final vas a tener 10 kilogramos de tamales, más lo que lo rellenes, más la manteca. En general, a lo que quiero llegar es, la masa en nuestra vida, entre comillas, cotidiana, no se crea ni se destruye. Está en un proceso de transformación en donde la masa puede cambiar de estado de agregación, sólido, líquido, gas, plasma y otros estados condensados, etcétera. Pero siempre va a ser la misma. Ustedes tienen 100 mililitros de agua en un recipiente, lo pones a fuego lento y al cabo de 5 horas seguramente no tienes absolutamente nada de agua líquida.
porque se evaporó. Pero esos 100 mililitros siguen estando en algún lugar del planeta, en algún lugar de tu casa o seguramente en tu estómago. ¿Por qué? Porque la masa no se va a destruir. La masa tiene que ser constante. Entonces, ustedes ya pueden sospechar perspicazmente qué herramienta matemática vamos a utilizar para enunciar la conservación de la masa. Si la masa siempre es constante, ¿qué herramienta matemática puede describirla? A ver, ¿pueden activar su micrófono? Si la masa es constante, ¿qué herramienta matemática nos puede ayudar a describir este principio de conservación de la masa? A ver. ¿Una sumatoria, profe? ¿Una sumatoria de qué? Ay, no sé. No, digo, no quiere decir que esté mal, nada más hay que ver cómo planteamos la respuesta. Puede ser, a ver, pero piensen un poquito más, a ver, ¿qué tal? ¿Qué dices, Jaime? ¿Qué herramienta matemática nos puede permitir, digamos, representar matemáticamente, ¿sí?, el principio de conservación de la masa? No, pues la verdad no estoy seguro o no tengo claro cómo hacerlo. A ver, Profe, ¿no Giovanni. puede ser como una derivada? O tienes muy buena vista, Alondra, o te felicito. Correcto. ¿Por qué? Es que lo escribí aquí arriba en pequeño. Efectivamente, Alondra, una derivada. Si la masa es constante, ¿cuánto vale su derivada? ¿Cero? Correcto. Si m es constante, entonces la derivada de la masa respecto del tiempo, ¿cuánto tiene que valer esto? 0. ¿Por qué respecto del tiempo? Esto significa, en otras palabras, I.E, esto significa, en otras palabras, la masa no cambia respecto del tiempo. Muy bien, Alondra. E incluso la otra Alondra también tenía razón. Ella dijo, una sumatoria. Entonces, imagínense que ustedes tienen aquí un objeto. Vamos a poner aquí nuestro sistema de coordenadas. X, Y, Z. Tenemos aquí una particulita de masa, etcétera. Aquí tenemos otra particulita de masa, otra particulita de masa. Y nosotros sabemos una cosa. Sabemos que si sumamos todas las masas, la masa total, lo voy a poner mejor como M mayúscula, la masa total va a ser igual a la masa delta M1, delta M2, delta M3, hasta que lleguemos a ¿dónde? Delta Mn. Le voy a poner una I para representar pues cualquier delta masa. Entonces la masa total va a ser delta masa 1, más delta masa 2, más delta masa 3, más etcétera, etcétera, hasta que llegues a la última delta masa n. Y esto, como dijo Alondra, lo podemos representar como una sumatoria de delta masa i. ¿Correcto? Entonces la masa total pues va a ser igual a la sumatoria, pero si a la sumatoria le ponemos el límite cuando n tiende a infinito, es decir, tenemos un montón de cachitos de masa desde 1 hasta n de delta mi, esto que está aquí se convierte en una suma de términos infinitamente chiquitos y la suma es grandísima. A esto que está aquí se le llama integral de Riemann. Entonces aquí tenemos la integral de diferenciales de masa, o sea, de pequeños cachitos de masa. Pero sabemos también, voy rápido porque no quiero ofender su capacidad. Todo esto ya lo hemos visto, así que no me quiero detener mucho. Sabemos que la densidad es igual a la derivada de la masa respecto del volumen.
Por lo tanto, de aquí despejamos la masa y me queda que diferencial de masa es igual a densidad por diferencial de volumen. Lo sustituimos aquí, y me queda que la masa total va a ser igual a la integral, en vez de poner dm, voy a poner densidad por dB. Densidad por dB. Como la integral es de volumen, pues esta integral es volumétrica, y en el fondo lo que tengo es una triple integral, la triple del Sasso, densidad por diferencial de volumen. Por lo tanto, la masa total va a ser igual a la integral triple de la densidad, que puede depender del vector de posición y que también puede depender del tiempo, diferencial de volumen, que es de X, de Y, de Z. Y esto en cierto volumen. Esta es la ecuación, me fui un poquito rápido, porque ya lo habíamos visto más o menos con algún detalle. Esta es la ecuación para la masa total que propuso Alondra Gutiérrez. Fíjate, Alondra, tenías razón. Una suma, una integral, efectivamente también nos va a permitir hablar de la conservación de la masa. Pero si nosotros aquí arriba, ojo, estamos diciendo que la masa es constante, significa que si yo derivo, ojo con esto, ¿qué pasa? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Cierto? ¿Qué pasará si derivamos esto? ¿Qué pasará si derivamos esto? Ah, pues la consecuencia es muy sencilla. Ustedes véanlo en el pizarrón y díganme qué pasaría. A ver, activen su micrófono. ¿Qué pasaría si derivamos esto de aquí? ¿Cuánto nos tiene que dar? Sería la segunda del... Creo que no tienes muy buen internet, Moisés. Pero ¿qué pasará si derivamos esto? ¿Cuánto nos tiene que dar la derivada de la masa? 0. 0. Ok. Entonces, la derivada de la masa respecto del tiempo tiene que ser 0. Esto implica que la derivada respecto del tiempo de esta triple integral, vamos a suponer un caso sencillo. Vamos a suponer que la densidad solo depende del tiempo, no depende de R. Para simplificar todo esto, pues aquí va a quedar ρ, diferencial de volumen. Esta derivada de una triple integral también tiene que ser 0. Resulta que el principio de conservación de la masa lo puedes representar así, o lo puedes representar así. Como ustedes gusten, cualquiera de las dos cosas físicamente representa lo mismo. Matemáticamente cada una tiene unas bondades distintas, pero físicamente estás hablando de que la masa que tú tienes al inicio y al final y en cualquier punto intermedio tiene que ser constante, la misma. Y eso nos lleva a plantear el problema en términos de la hidrodinámica. Pensemos en una tubería. Pensemos en una tubería como la que se observa. Tubería como la que se observa. Yo la voy a dibujar en 2 dimensiones, pero esto es válido para cualquier dimensión, incluso más de 3. Profe, ¿le puede subir poquito a su pantalla? Ah, Es que escribió muy rápido. ¿Así? Perdón. ¿Así está bien? Sí, gracias. Ok, a ver, poquito más porque si no, no voy a alcanzar a rayar. Hasta ahí. Ok, entonces vamos a hacer la tubería. Bueno, entonces aquí me emocioné tal vez. Voy a hacer la tubería un poquito más chica. Ok, ahora sí. Viene la tubería. Y aquí tenemos la otra sección. Bien, pues tenemos la tubería. En la sección 1, aquí tenemos una distancia. Vamos a llamarle radio 1.
Esta va a ser R1. Y aquí tenemos R2. ¿Esto para qué? Bueno, porque definitivamente debe ser un dato interesante saber cuál es el área de entrada y el área de salida de la tubería. Entonces, esta va a ser el área 1 y esta va a ser el área 2. Entonces, tenemos un flujo. Tenemos aquí un flujo que entra. Piensen que es agua, un líquido, porque recuerden que los gases sí son compresibles. Y incluso este dibujito lo hice en clase. Se trabó un poquito la pantalla, así que voy a dejar de compartir y después compartiré de nuevo. Ok, a ver, vamos viendo. Ahora sí. Aquí tenemos el flujo de entrada y definitivamente aquí tiene que haber un flujo de salida. A ver, observen esto y díganme qué notan. Observen esto y díganme qué notan interesante. ¿Qué va a pasar con la velocidad del agua que entra? Aquí hay velocidad 1 y aquí hay velocidad 2. ¿Qué pasa con la velocidad? Aumenta, ¿no? Correcto. Entonces, vean, el radio 1 es mayor a el radio 2. Esto implica que el área 1 obviamente es mayor que el área 2. Y esto también va a implicar que la velocidad 1 es menor que la velocidad 2. Es decir, aquí adentro, ¿qué ocurre con la velocidad? Es lenta, ¿no? Aumenta, de lento a rápido. La velocidad aumenta. Y si la velocidad aumenta, significa que ¿qué tenemos por aquí? Entonces, tenemos aceleración. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Sí. Porque si la tubería fuera perfectamente uniforme y no tuviera cambios en sus diámetros ni en su altura, pues la velocidad permanecería constante, si no manipulamos ninguna otra variable como la presión. Pero a medida que la tubería se hace más pequeña, la velocidad aumenta. Y si la velocidad aumenta, entonces aparece un concepto que ya hemos estudiado en dinámica, y ese concepto se llama, bueno, o que están estudiando tal vez en dinámica con el otro profesor, que se llama aceleración. ¿Y la aceleración en qué ecuación aparece? A ver. Segunda ley de Newton. Muy bien, Chema. Segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton dice, fuerza es igual a masa por aceleración. Esta, digamos, es la versión chafita de la segunda ley de Newton. Esto es mucho más poderoso y puede ser, ok, la suma de todas tus fuerzas es igual a masa por la segunda derivada de la posición respecto del tiempo. Segunda derivada, ¿qué cosa es? Aceleración. Esta ecuación se llama ecuación fundamental de la dinámica. Es la ecuación más importante de toda la mecánica, de toda la dinámica. Entonces, vean, si aquí hay cambio de velocidad, significa que hay una aceleración. Por lo tanto, seguramente esta ecuación de Newton, que más o menos en 1680 propuso, vean, estamos estudiando matemáticas de 1680, esta ecuación de aquí seguramente debe ser útil para poder explicar lo que sucede aquí. A eso se le llama dinámica. Se está juntando la dinámica que ustedes están estudiando con el concepto de fluido. Por eso, una recomendación importante es que primero se lleve la materia de dinámica y que el siguiente semestre se lleve la materia de
mecánica de fluidos o hidráulica para que haya una secuencia. A la ¿Se nos par, alcanza a olvidar? pero es un poco más complicado. Ok, entonces el análisis que ahorita vamos a hacer, esto nada más lo quería mencionar por curiosidad, lo vamos a ver más adelante definitivamente, pero ahorita lo que centra nuestra atención es que la masa se conserva. La masa tiene que ser constante. Entonces, la masa que entra aquí, masa 1, tiene que ser la misma masa que sale por acá. ¿Están de acuerdo o no? Sí. 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 Bien. Entonces, Perfecto. ¿mande? Sí. Claro que sí, profe. Ok. Entonces lo que vamos a hacer es, vean que voy a trazar aquí un cilindrito. No se asusten que no va a ser una integral. Y otro cilindrito acá. La idea, ¿cuál es? Observen que aquí yo tengo cierta distancia. Pero esa distancia la voy a medir respecto del tiempo. Significa que de aquí a aquí, por ejemplo, pasó 1 segundo. Y de aquí a aquí, ¿cuánto creen que va a pasar? 1 segundo también. Y ustedes pueden, esto no es intuitivo, ustedes pueden decir, ah, caray, se me hace que el profe se equivocó porque el primer día de clase nos dijo que no escribiéramos escalas con diferente tamaño. El tiempo no se puede escalar. Aquí lo que estoy diciendo es que la velocidad con la que se movían aquí las partículas era pequeña. Y la velocidad con la que se están moviendo aquí es grande. ¿Por qué? Porque toda la masa que está aquí encerrada, vean lo importante que es esto, toda la masa que está aquí encerrada es exactamente la misma masa que está encerrada aquí. Porque lo que entra tiene que salir en el mismo intervalo de tiempo. De lo contrario, esto se estaría inflando. Por ejemplo, esto se estaría inflando y estaría acumulando masa. O se estarían generando huecos o burbujas de aire adentro y eso no pasa. A menos que la tubería tenga perforaciones. ¿Sí? O bueno, si fuera un ducto de Pemex que tiene un montón de perforaciones y todos los guachicoleros por ahí se surten, bueno, ahí sí no se conserva la masa, porque de Pemex, allá de Salamanca, salen 20,000 toneladas de fluidos y acá en Guadalajara llegan 10,000 tal vez, porque se robaron 10,000. Bueno, ahí no se conserva la masa. Pero estamos pensando que la tubería es perfectamente, que no tiene ningún hueco, perfectamente, ¿cómo podríamos decirlo? Sin ninguna fuga. Entonces, masa que entra aquí y masa que sale por este lado tiene que ser lo mismo. Vamos a calcular el volumen de este cilindrito. El volumen de este cilindrito, vean, esto que está aquí definitivamente es una distancia delta x1. Esto que está aquí definitivamente es una distancia delta x2. ¿Cómo calculamos el volumen de un cilindro? El volumen de un cilindro es área de la base por altura. Vean quién es la altura aquí. La altura es delta X. Entonces, el volumen 1 va a ser igual a área de la base por delta X1. Volumen 1, ¿quién es el área de la base? Pi por Pi radio al cuadrado. por radio al cuadrado. Muy bien, por delta X1, radio 1. Y el volumen 2 va a ser pi por radio 2 al cuadrado por delta X2. Recuerden, espero que ya hayan visto esto en dinámica también, la velocidad, ojo que el volumen lo pongo así y la velocidad lo pongo con curvita. La velocidad es igual a la distancia entre ¿qué cosa? Entre tiempo. ¿Están de acuerdo o no? ¿Ya lo vieron esto en dinámica o no? Sí. Sí. Distancia entre tiempo. Le pongo delta X porque aquí la distancia está en sentido del eje X. Entonces, yo voy a despejar delta X de aquí. Está dividiendo, esto lo pongo multiplicando y me queda que delta X es igual a la velocidad por el tiempo.
Ah, perfecto. Eso lo voy a sustituir aquí. Vean qué bonito está quedando esto. Aquí va a quedar el volumen 1, va a ser igual a pi por radio 1 al cuadrado, y en vez de poner delta x1, le pongo 1 aquí, le pongo 1 aquí, le pongo 1 aquí, pues en vez de poner delta x1, voy a poner su equivalente, que es velocidad 1, ¿por qué cosa? Por delta t1. Y lo mismo para el volumen 2. El volumen 2 es pi por radio 1 al cuadrado, y en vez de poner delta x2, pues bueno, yo puedo borrarlo porque está aquí con el iPad, ustedes tienen que volverlo a escribir. 2, 2, 2, pues aquí va a ser velocidad 2 por delta t 2. Por radio 2 al cuadrado, ¿no, profe? ¿Qué cosa es al cuadrado? ¿Sí? ¿Qué sería al cuadrado? No, es que puso radio 1 al cuadrado en el volumen 2. Más. Gracias. Este es... ¿Qué hice? Ahí está. Este es 2, ¿verdad? ¿A eso te referías? Hey. Ok, gracias. Sí, tienes razón. Bien, me voy a traer esto para acá. Ahorita me regreso. Para que sigan copiando. Uy, según yo lo había copiado. Va de nuevo. Lo copiamos. Lo pegamos, ahí está. Y dijimos que esto era radio 2. Listo. Observen. ¿Cómo tiene que ser la masa al principio y al final? Perdón por tanta vuelta. Igual. Correcto. M1 a fuercitas, a forcioris, tiene que ser igual a M2 porque esto es constante y su derivada, ¿cuánto vale? Si lo derivamos, esto vale 0. A fuerzas. Entonces, ya tenemos los volúmenes. Recuerden cómo se calcula la masa. Densidad es igual a masa entre ¿qué cosa? Entre volumen. Por lo tanto, la masa, este volumen está dividiendo, lo pongo acá multiplicando, la masa es igual a densidad por volumen. Si ya tengo los volúmenes, pues así de fácil, ¿por qué lo multiplico para que me dé la masa? Ya tengo el volumen, ¿por qué lo multiplico para que me dé la masa? La densidad. La densidad de un lado y pues también del otro, ¿a poco no? De un lado y del otro multiplicamos. ¿Y qué sabemos? Sabemos que la densidad por el volumen 1, esto es masa 1. La densidad por el volumen 2, esto es masa 2. Y sabemos que la masa 1 tiene que ser igual a la masa 2, nos guste o no nos guste. Por lo tanto, esto tiene que ser igual ¿a qué? A esto. ¿Sí lo ven? Pi R1 al cuadrado, velocidad 1, delta T, densidad, es igual a pi R2 al cuadrado, velocidad 2, delta T2, densidad. ¿Qué se elimina? La densidad. Pi, ¿qué más se elimina? ¿Cómo dijimos que eran los delta T? Iguales, entonces se pueden eliminar. Correcto. Vean, los delta T son iguales. Entonces, los delta T, como son iguales, vámonos. ¿Y qué queda? R1 al cuadrado, velocidad 1, es igual a R2 al cuadrado, velocidad 2. Esta es la ecuación de continuidad. Ecuación de continuidad. Esta es la ecuación de continuidad. A medida que el radio de la tubería cambie, también va a cambiar la velocidad. Si el radio de la tubería se hace chiquito, ¿qué va a pasar con la velocidad? Se va a hacer grandota. ¿Cuánto? Pues eso ya depende de qué tan chiquito y qué tan grandota se haga el radio.
¿Tiene sentido esta ecuación con el dibujo que hicimos aquí? ¿Sí? Bastante. ¿Sí? Si el radio se hace pequeño, la velocidad aumenta. Si el radio se hace grande, la velocidad disminuye. ¿Y todo esto de dónde parte? Parte de esto de aquí. Vean, todo parte de aquí. De esto. De que la derivada de la masa respecto del tiempo tiene que ser 0. No cambia. Posiblemente respecto de X sí cambie, respecto de Y, respecto de Z. Ahí ya nos estamos metiendo en un terreno un poquito más escabroso, más complicado matemáticamente, pero lo que estamos haciendo ahorita es una aproximación bastante decente a la conservación de la masa y a la ecuación de continuidad. Entonces voy a hacer un ejemplo sumamente bobo para que quede claro. Tenemos una tubería, ya un ejemplo con numeritos, de esos que les gustan. Ahí está, tenemos la tubería. Por aquí entra un flujo, vamos a poner un flujo de color verde, agua del río de Arandas, ahí está, flujo de color verde. Y por acá, el flujo aumenta su velocidad. Ok. Sabemos lo siguiente. Sabemos que aquí la velocidad 1 es de 1 metro por segundo. También sabemos que el radio 1 es de 20 centímetros. Y que en la parte más estrecha, el radio 2 es de 4 centímetros. La pregunta natural es, ¿con qué velocidad se va a mover el flujo en la parte 2? Pues sustituimos y ya. Entonces tenemos R1 al cuadrado por velocidad 1 es igual a R2 al cuadrado por velocidad 2. Recuerden, todo tiene que estar en kms, kilogramos, metros y segundos. Entonces, sustituimos. Bueno, primero vamos a despejar para que no se vea tan directo. Vamos a despejar la velocidad 2. Este radio 2 al cuadrado que está multiplicando, lo pongo dividiendo en el primer miembro y va a quedar algo así. Entre radio 2 al cuadrado, y esto va a ser igual a la velocidad 2. Observen que los radios, los dos están al cuadrado, entonces yo los puedo aglutinar y puedo decir R1 entre R2, todo esto al cuadrado por B1. Esto va a ser igual a B2 y sustituimos y nos va a quedar que B2 es igual a radio 1. ¿Cuánto es radio 1? 20 centímetros en metros, 0.2. Entre radio 2, 4 centímetros en metros, 0.04. Para fines prácticos, en este caso va a dar lo mismo si está en centímetros o si está en metros, pero hay que acostumbrarnos siempre a ponerlos en metros al cuadrado por velocidad 1. 1 metro sobre segundo. ¿Cuánto es 0.2 entre 0.04? A ver, hagan la cuenta. 0.2 entre 0.04. 5. ¿Es 5? Sí, pero a ver, déjalo. Pongo ¿Qué? al cuadrado. ¿Alguien que confirme? Sí, es Sí, 5. ¿Al cuadrado? 25. ¿Por 1? 25. 25. ¿Qué? ¿Metros cuadrados? ¿Metros cúbicos? No, es velocidad. Metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Muy bien. Significa que esta velocidad es de 25 metros sobre segundo. Vean todo lo que aumentó la rapidez con reducir el radio de 20 centímetros a 4 centímetros. Alguien débil diría lo siguiente. Si les hubiera puesto yo el problema con un poquito más de
ahí de cizaña. Aquí les pongo 10 centímetros. ¿Qué se antoja decir que va a pasar con la velocidad? Que es el Se doble. duplica. Que se duplica. Se antoja decirlo, ¿no? Que se duplica. Vamos a ver. Tendríamos radio 1, 0.2, entre radio 2, 0.1. ¿Cuánto es esa división? A ver, aquí cometí un error. No, Dos. sí está bien. No. Es 2. 2 al cuadrado, 4. 4 por 1, 4. 4. Alguien diría, pues de 20 se redujo a 10, pues la velocidad se multiplica a 2. Tache. Esto no es intuitivo. Esto aumenta a 4. Se cuadruplica. Alguien que me explique por qué, que nos explique a todos por qué pasa esto. Este caso se nos ha presentado varias veces en clase y siempre caen en la misma trampa. Es por los radios, profe. ¿Cuadrado? En volumen. A ver, Armando, ¿sí? Es por los radios. Debido a que los radios se multiplican al cuadrado, ya las áreas, no es igual un área de 1 centímetro de radio a una de 2, porque ya ahí aumenta muchísimo el área y, o sea, al aumentarse también se reduce la otra, por lo cual la velocidad aumenta también considerablemente. Correcto. Ustedes recordarán que en clase, voy a citar a Moisés otra vez, no es para causar polémica, es nada más para recordar, dijimos que no era justo comparar cantidades lineales con cantidades superficiales o con cantidades volumétricas. ¿Por qué? Porque nuestra intuición no es muy buena para calcular más de 2 dimensiones o incluso 2. En este caso tenemos 2 dimensiones porque estamos hablando de radio al cuadrado, estamos hablando de área. Entonces, esta intuición de que si algo aumenta el doble, lo otro también es incorrecta. Perdón, si algo se reduce a la mitad, lo otro va a aumentar al doble, es incorrecta porque esto solamente funciona cuando estamos hablando de cantidades lineales, como lo dijo Armando. Ahorita estamos hablando de cantidades superficiales.